vieras que la situación era bastante difícil, la gente se le cambiaba a uno de acera cuando uno iba por el centro o por el barrio donde vivía. Estábamos muy estigmatizados definitivamente y pues todos éramos de negro, peludos, éramos los desadaptados de la sociedad, éramos las ovejas negras de la familia. Una época muy dura. ¿Cómo encontrar el metal y cómo decía yo quiero ser rockero, como que creo que a escuchar metal y la filosofía del metal? Escuchando Cortina de Hierro, ahí empecé yo, por medio de unos compañeros punqueros de esa época en mi colegio, pues donde estaba. En el año 91 ellos me decían, hey, escucha Cortina de Hierro los domingos. Así empecé yo. ¿Cómo llegaron a conocer a Bull Metal ya? A partir de Cortina de Hierro, ya le escribieron, llamaron, ¿cómo era ese sistema para poder conocer? Él no escuchaba Cortina de Hierro y él daba el teléfono. Los interesados en grabar la música que pongo aquí, me pueden llamar al teléfono, tan. Y ya uno lo llamaba y contestaba y él le daba la dirección y iba uno a Florida Nueva. Eso era como hoy por hoy cuando le escribís un directo a una página X o a un influencer, o había un amigo que te decía, parce, te voy a llevar donde un compa, huevón, que parce es el re putas, el man tiene música de todo el mundo, el man graba, te cobra tanto por cassette grabado, y llegar donde el man, parce, era un ritual completo, huevón. O sea, el man, pues, en esa época tenía un estatus en el medio metalero muy alto. Yo me acuerdo que, pues, a mí me llevó Julián fue el que me llevó a mí por primera vez a donde el Bull, y ese día, huevón, yo marica, iba con una expectativa de conocer, marica, un man muy teso, que hablaba en la radio, que ponía música, pues, que nos simpatizaba, que era puro metal, en una emisora comercial, weón. Entonces era esa expectativa de conocer al man, un man muy alto, muy corpulento, weón, pues man que se expresaba muy educado, weón. Entonces pues era un impacto conocer al man, weón. Yo al man lo conocí en el barrio, yo vivía en el barrio donde él vivía, Florida Nueva, allá abajito, llegando a las 70. Lo veía pasar siempre con las baquetas en el bolsillo, y yo, ese man es baterista, mira todo peludo, yo estaba pequeño, los parceros, ese man graba música. Y lo empezamos a visitar, a grabarle música, nos compartíamos, cada vez que grababa uno, se lo grababa al otro, lo copiaba. Y empezamos a parchar con él, a ver videos en la casa de él. Y sí, fue así. Era el tema de compartir música y compartir como conocimiento musical en un ámbito de la música muy underground, que pues era totalmente, o sea, poco comercial, pues. Entonces era el intercambio de música uno de los ejes primordiales para entablar amistades entre metaleros. Parce, te presto este y vos que me prestás a cambio. Entonces era como la dinámica de la época. ¿Cómo y qué tanto influyó Bull Metal en el movimiento metalero de Medellín y Colombia a nivel, digámosle, mundial? Eso era increíble, la cantidad de gente que le escribía, tanto nacional como del exterior. Y él tenía muchos amigos, porque a veces él se levantaba y se iba para el balcón y era hablando en inglés. Y no es mentira, porque a más de una persona que fue allá nos tocaba, el Bull se iba por allá y hablando en inglés, pero rato. Que una de las grandes influencias que tuvo Bull Metal, pues hablando de Levitt como tal, yo admiraba muchísimo el manejo y digamos el manejo de imagen y el tema logístico que manejaba Bull Metal con sus bandas en su momento, porque yo veía cómo redactaban las cartas que le hacían. Él tenía una máquina de escribir eléctrica, weón. O sea, era una brother eléctrica, pues que era de marica, esa era la PC de ese momento, weón. Y yo veía que el man manejaba un membrete, había pues un protocolo de saludo, el cierre con firma, con sello de Warmaster o de la banda, y yo decía, marica, qué chimba. Y nosotros, pues yo fui uno de los que yo les dije a ellos en su momento, marica, tenemos que hacer las cosas bien hechas profesionalmente, o sea, proyectar una imagen profesional. No sonábamos ni culo de profesional porque estábamos empezando, pero sí queríamos proyectar una imagen muy profesional. Y huevón, o sea, con muchos signs nos empezamos a intercambiar correspondencia. Nos hicieron varios reviews en varios magazines metaleros, muy underground, pues. Pero así fue que
nos fuimos abriendo camino y logramos llegar, por ejemplo, a un man en Japón, por ejemplo. O sea, era una chimba. Increíble esperar uno la cartica que llegara de Japón con su dólar adentro. Esa era una costumbre, mandar tu carta con $1 para que el otro pues pueda pagar la correspondencia de vuelta. Centroamérica, Japón, sí. Fue una época, la mejor. Parce, yo siento que el punto de inflexión, después de todo el alboroto de la salida de Mauricio Bulmetal de Masacre, pues por temas que la verdad en este momento no sé las razones de fondo, se empezó a gestear como un tipo de división entre los metaleros más simpatizantes del género black metal, y se dividió como en dos grupos. Y era una corriente de los que llamábamos los black metal del centro, pues que seguían el satanismo tradicional, que son los que adoran un demonio o creen que hay un ente demoníaco pues, al cual idolatrar, y los de la corriente que pues venía introduciendo Mauricio Bulmetal en Colombia, pues que es una corriente filosófica que el man aprendió y viene de Estados Unidos y de Europa, en la cual no existe ningún ni Dios, ni diablo, ni ningún ser a cual adorar. Entonces empezó como una diferencia, y aunque todos escuchábamos el mismo género musical y éramos metaleros, ya ideológicamente ya habían diferencias. Entonces empezó como una guerra. Entonces, por ejemplo, ya habían unos que se parchaban en el centro, que no podían ver a otros. Entonces, vos sos de los que vas a donde el bull, entonces vos ya aquí no tenés que hacer nada. A mirar feo, a mirar rayado, a romper camisetas, a arrebatarle los disquitos que llevaban la mano. Fue una época ruda también, o sea, entre nosotros mismos nos estábamos dando duro, y la llaga, pues que hablábamos de la llaga. Pues la llaga era Necroluz, cuando le cayó el petardo, y yo digo que eso fue lo que tocó fondo en ese entonces. ¿Quién es la llaga? La llaga era un amigo del Bull, ambos eran contemporáneos, porque los domingos todos nos reuníamos allá, todos éramos amigos. Inclusive Tao Mysteries tomó una foto en el Carlos Viejo, donde estábamos todos, ahí estaba el Bull, todos. ¿Por qué la llaga era una persona importante en el movimiento? Porque era como un líder innato de ahí el combo del centro. Es que todos cambiamos música en San José. A ver, el problema empezó cuando empezó la rivalidad musical ahí. Todos íbamos a San José, intercambiar música, normal. Ese parche lo conocía todo el mundo. Todo el mundo sabe que encontrarse en el centro es algo normal en la escena, desde los 80 y los 90, lo que nos tocó a nosotros, más los 90. Pero el problema empezó cuando el Bull empezó a hablar de cosas de ideología en la radio. Ahí empezó el problema, porque ahí le cerraron la emisora a él. Gente del centro, amiga de él, no estaba de acuerdo en que el Bull hablara de temas de ideología en la radio, ni que la gente supiera todas estas cosas. Había gente muy radical que no le gustaba eso. Entonces de ahí empezaron las diferencias. Sí, es que Sí. atravesábamos una época en la cual vos tenías que hacer honor a la camiseta que tuvieras o a los discos que tenías para intercambiar, güey. Entonces, marica, si te veían muy chiquito con una camiseta de una banda muy importante de death metal o black metal, tenías que sustentar por qué la tenías, y marica, y si no, te la arrancaban, y hubieron muchos casos a pelados que les arrancaba la camiseta en el centro, porque decían, vos sos un poser, vos no sabes qué es esa banda, en fin. Entonces, o sea, todo se resumía a una radicalidad pues totalmente estúpida que no viene al caso, pero en la época así funcionaba el metal. O sea, para que a vos te prestaran tenías que prestar algo que valiera la pena, güey. O sea, demostrar que valía la pena. Te veían con un pentagrama, una camiseta de Mayhem. Hey, ¿esto qué es? ¿Vos por qué usas eso? ¿Qué pensás que es esto? Sí, había que explicarlo y tenerlo claro. El satanismo en los metaleros de Medellín. Todos los metaleros son satánicos, o Bull Metal era el que más impulsó eso. Iban a compartir con él metaleros que no iban de la ideología, y esa ideología de pronto lo hizo meter a él en problemas legales. Parece que estábamos atravesando una época
pues, o sea, en el que estaba pues no de moda, pero fue el resurgir o el surgir del black metal noruego, pues que se regó por todo el mundo y tuvo una influencia muy importante en Colombia, que después de mucho tiempo nos dimos cuenta que fue Colombia el gestor de todo ese género musical y toda esa ideología musical en Escandinavia, que fue Parabellum, Reencarnación, Astarok, o sea, que fueron las bandas que a través del Bull Metal pues llegaron hasta donde llegaron. Pero entonces a lo que vamos es que se volvió un radicalismo estúpido y el que escuchara black metal, pues marica, era perteneciente a un grupo muy especial del metal, porque pues, todos los espectros del metal son amplísimos, pero los black metaleros pues estaban de moda, marica, o sea, hay que decirlo así, estaban de moda, y a través de la música black metal mucha gente tuvo acceso a información ideológica pues de orden pues, de lo que estamos hablando, o sea, corrientes de orden satanista, pues. Entonces ahí fue donde se difundió demasiado la ideología y ese fue el canal, pues. Contanos la historia de pronto, o quién vio de pronto, o supo de que eso le estaba causando problemas legales a él. Lo estaba persiguiendo de pronto ya la policía, como alguien decía, el Interpol. Sí, pues la verdad no sé si la Interpol y ese tipo, pero por ejemplo en la ciudad de Medellín él tenía problemas con la policía, con los vecinos. Había pues denuncias de que grupo de metaleros en altas horas de la noche, música estridente, ese tipo de cosas. Y a él lo llegó a hacer allanamiento de la policía del parque de la estación de Laureles, y él tranquilamente explicó pues que era una religión, una corriente filosófica, explicó qué eran los símbolos, cuáles eran sus maneras pues de asimilar la filosofía y de compartirla. Y yo estuve presente incluso en uno de esos allanamientos y la policía nunca puso problemas, simplemente entró, revisó y volvió a salir. Pero yo creo que ahí empezó los problemas con la sociedad y alrededor de él. Ustedes, por ejemplo, ¿por qué también dejaron de seguir entonces de juntarse con él? ¿De dónde ustedes empiezan ya también a alejarse de él y por qué? Pues a ver, habíamos entablado como lazos de amistad muy fuertes, y de un momento a otro yo creo que toda esta presión que empezó a recibir Mauricio pues de muchos metaleros de la escena por diferentes temas, y pues esta persecución de vecinos y pues entes policiales porque en realidad, o sea, más que por temas ideológicos, era por un estigma que cargábamos en esa época, pues que es imposible negarlo. O sea, cualquier peludo que vistiera negro en esa época era sujeto de señalamiento, metalero satánico, loco, desadaptado, antisocial. O sea, adolecíamos todos del mismo estigma, y más Mauricio, porque Mauricio era un man corpulento, alto, un man que pues llamaba la atención, no pasaba desapercibido. Entonces pues yo me imagino que toda esa persecución, este man empezó a estresarlo demasiado, y no sé, weón, el man empezó un ray muy pues maluco y no sé, radical, empezó a ponerse más radical con todo, más ermitaño, más cerrado, weón, y pues no, marica, o sea, nosotros éramos estudiantes estamos empezando la universidad todos, y no, marica, o sea, no estaba uno para aguantarse un amigo cansón, pues. Pero yo creo que corriendo el año 97, bueno, 96, fue cuando gran parte del círculo de amistades cercanas a Mauricio Bull Metal se desintegró, y pues cada uno agarró por su lado, pues marica, o sea, no había ningún ligame ni nada. Mauricio, yo siento que pues con ese acontecimiento, y fue cuando pues coincidió con el auge y el acceso a internet de una manera pues no tan difícil, que prácticamente solo las universidades tenían un acceso a internet. Mauricio, yo creo que el man se internó en todo el tema de la web, y el man se aisló y pues perdió conecte con muchísima gente. Pues, mucha gente salió del país, se radicó en otras partes, nadie sabía de Mauricio, pues en realidad muy pocas personas,
cuando después fue que estalló la bomba de que este man se había suicidado, pues esa fue la noticia que yo recibí en su momento. Y pues obviamente a mí me causó gran impacto porque pues un buen amigo que recuerdo con mucha gratitud y fue un parcero del alma pues que no hubiera querido que el man pues falleciera, güey. Sí, en la época cuando terminamos pues cada uno se abrió por su lado y nos dejamos de frecuentarlo por toda esta cuestión pues, el hombre tan hermético, sus ideales. Uno lo veía de lejos y ya pues no era como la misma energía, medio se saludaban y se supo que se fue a vivir a un pueblo, creo que el Carmen, y ya por chismes entendió uno que por allá formó su grupo, amigos, y al final que se mató. Entonces uno lo tomó pues como una sorpresa que hubiera pasado eso. ¿Quién fue la persona que primero se enteró de la muerte de Bull Metal? ¿Quién reconoció el cuerpo? ¿Cómo fue la historia? Alejo Taifón me llamó un 25 de diciembre. Entonces dices, Alejo Taifón, que era su primo, o sea, Alejo Antagon. Exacto. El pez. Yo pienso que me gustaría que hablamos que era Antagon, que el que era el primo del Mauro, güey. fue Alejandro entonces. Alejo. ¿Quién me cuenta toda la historia? ¿Quién me la cuenta? Bueno, Alejandro Restrepo me llamó un día, un 25 de diciembre a las 11 de la noche, a decirme que el Bull Metal estaba muerto. Pues eso fue un batacazo impresionante a esa hora, y él quería irse ya para el Carmen, porque en ese momento estaban allá los bomberos, todo, pues la fiscalía, estaban todos ahí, que quién es el familiar del Bull, que quién va a venir por esto. Entonces yo le dije a Alejo, ¿sabe qué, Alejo? Madruguémonos, ya está muy tarde, madruguémonos para el Carmen y hablamos allá con alguien que nos dé información. Esa persona que nos dio la información cuando llegamos al Carmen al otro día fue Julián, el de Vitale Morten. Él fue el que nos contó toda la historia de cómo fue ese el allanamiento, porque el Bull estaba muerto desde hace muchos días, no sabemos qué días, 4 días o 3, no sabíamos, porque ellos dicen que habían gallinazos en el techo, como lo cuenta la Hellsign. Entonces eso fue como un batacazo, porque nosotros sabíamos que al Bull no le gustaban las navidades. La última vez que yo hablé con él decía que estaba bien, eso fue en diciembre, que estaba muy bien, que quería reactivar Tifón, que quería volver a Medellín. Cuando lo vi tan positivo me relajé y yo, bueno, este man ya superó pues esa etapa de tanto radicalismo. Y no fue así. Cuando Alejo llamó ese 25 de diciembre a las 11 de la noche, yo ya sabía, pues pucha, este man ya... Respóndeme en este orden, la muerte y la ausencia de Bull Metal como que afectó de alguna forma a cómo iba el metal underground de la época. O sea, algo, ya a partir de la muerte de él, algo se perdió. Pues... Antes de Bull Metal, después de Bull Metal. Algo le pasó al metal. Pues, yo creo que el Bull Metal marcó una época, un antes y un después. Cuando él estuvo, se vivía el metal de una manera muy mística, pues era algo muy original, muy auténtico. El hombre apoyó muchísimo a las bandas nacionales, las bandas locales, incluso a nosotros. Nos dio confianza, nos ayudó. Y cuando el hombre se murió, eso paró, pues prácticamente uno no tiene un personaje, una referencia local de que haya hecho lo mismo, apoyado igual a las personas que tienen su grupito y quieren darse a conocer. Entonces yo creo que sí, marcó un antes y un después de la vida del hombre, claro. Sí, yo creo que el Mauro fue un hub del metal colombiano en su momento, güey. Todo confluía donde el man, todo filtraba por donde el Mauro. Saines, bandas nuevas, proyectos musicales que venían del extranjero, conciertos, de todo, güey.
Y Mauricio Bulmetal, al desaparecer, no hubo otra persona que lo reemplazara, pues no como persona, pero sí en lo que hacía o en lo que fungían en la escena metalera de ese entonces, güey. Y yo siento que sí se diluyó la escena, pues no sé, güey, o sea, pues yo vivía en el extranjero, pero sí sentí que la escena se diluyó, güey. O sea, yo creo que Mauricio Bulmetal entre el 90 y el 2000, pues fue la figura o el influenciador del metal colombiano, güey. O sea, el vos tener una referencia de Mauricio Bulmetal, pues ni siquiera por correo, porque es que todavía el correo electrónico no era tan usual. Ya en Estados Unidos se usaba mucho, pero en Colombia todavía no se usaba el correo electrónico. Todo era correo, correspondencia manual. A Mauro yo recuerdo que llegaban a entrevistarlo a diferentes magazines, medios de comunicación, pues tenía una alianza muy interesante con la gente de Radioactiva y la gente de Veracruz Estéreo también, me acuerdo. O sea, pues el Mauro tenía acceso a muchos medios por medio de los cuales pues podía promover cualquier proyecto, cualquier músico, cualquier magazine musical. El man tenía mucho poder en su época. Lo que pasa es que desafortunadamente pues no lo supo manejar, se le salió las manos y pues terminó con la muerte de ese huevón. Pero la escena musical colombiana hoy por hoy, si Mauricio viviera, sería muy diferente. O sea, estaría proyectada muchísimo mejor de lo que está hoy en día. Yo le agradezco a él porque fue muy amplio con la música. Él te grababa lo que quisieras. Y cuando vos ibas a preguntarle algo, él sabía, él tenía ya toda la idea. Él no se corchaba con nada porque conocía demasiado. Entonces se puede decir que en esa época era como un Google del metal ahí. Exacto.